Javier Ortiz, quien desde hace una semana se ha hecho famoso por alegadamente tener en su cuerpo las marcas que sufrió Jesucristo en la crucifixión, fue la misma persona que en el año 2002 protagonizó varios incidentes en los que alegaba haber sido secuestrado, amarrado y abandonado en parajes solitarios por un supuesto amante o compañero consensual. En noviembre de ese mismo año, Javier Ortiz fue sorprendido por la policía de Bayamón cuando lo arrestaron por supuestamente inventar uno de esos secuestros. Tenía miedo. Son 2 veces que me hacen. Tenía miedo. No tenía protección de nadie. Él mismo fingió el secuestro, preparó la escena completa, tiró un cuchillo con sangre al piso, revolcó todo para decir que lo habían secuestrado. La policía nunca llegó a presentar cargos contra el ahora estigmatizado de Carolina, pero este no es el único suceso que existe en su pasado. A través de varias fuentes de la policía de Texas, se corroboró que el incendio que sufrió la residencia en la que él vivía en la ciudad de Houston no es el único fuego con el cual se le vincula. La casa de su exesposa y el apartamento de un compañero consensual suyo también sufrieron percances similares. Este pasado de inestabilidad y problemas con la ley está muy lejos de la vida ejemplar, producto de las virtudes cristianas que presentan otras personas estigmatizadas que han sido reconocidas por la Iglesia Católica. Entre los casos de estigmatizados famosos está el de San Francisco de Asís, que fue el primer caso reconocido por el Vaticano y de quien se dice que al morir sus marcas desaparecieron milagrosamente. El Padre Pío, que sufrió estigmas por 50 años y a quien los médicos nunca pudieron curarle sus llagas, que nunca se infectaban y por las cuales perdía una copa de sangre diaria. Y la monja Teresa Newman, que estuvo en ayuno durante 32 años y a quien nunca se le curaron las llagas, las cuales se abrían todos los viernes y por donde perdía 5 litros de sangre al año. Pero aunque el pasado de Javier Ortiz es muy diferente al de estos estigmatizados reconocidos por la Iglesia Católica, el padre William Torres y el monseñor Héctor Rivera, de la parroquia San Fernando Rey en Carolina, decidieron darle albergue en su iglesia y presentarlo como un estigmatizado que los fieles llegaron a adorar sin tener la seguridad de que fuera un caso real. Luego que la policía arrestó a Javier por haber inventado su secuestro, el joven comenzó a decir que tenía las marcas de Cristo en su cuerpo y se fue a vivir a la ciudad de Houston, donde él mismo llamó al noticiero de la cadena Telemundo y dijo que en Puerto Rico había sido atendido por varios médicos que no pudieron diagnosticar su caso. También dijo que debido a su vida pasada no entendía por qué fue elegido, pero alegó que la Iglesia Católica le dio la espalda en Puerto Rico porque a cambio de ayudarle querían mantenerlo en secreto, algo a lo que él se opuso y por eso tomó la decisión de irse a vivir con amistades a Houston. El padre Struick fue quien primero atendió a Javier Ortiz en su iglesia de Bayamón antes de que él se fuera a Houston y nos revelará lo que ocurrió con el ahora estigmatizado de Carolina en su primer encuentro con la Iglesia Católica de Puerto Rico. Antes de marcharse a la ciudad de Houston, Javier trató de convencer al padre Struick de que en su cuerpo él tenía las mismas marcas y heridas que sufrió Jesucristo cuando fue crucificado. Me da la impresión, si mal no me acuerdo, que él fue enviado por las religiosas, las dominicas de Fátima, que viven aquí en Braulio Dueño, aquí en Bayamón, y en la misma área donde él vive, donde vive su familia. Por ejemplo, cuando yo vi a este muchacho, mi impresión, y es una impresión desde luego, no es que él mismo se lo infligía. Eso no fue mi impresión. Mi impresión sí fue que esto por un mecanismo psicológico interior desde adentro se reproducía. Lo que yo encuentro increíblemente imprudente es que tanto el párroco y peor todavía el obispo regional de allá están públicamente exhibiéndolo, promocionándolo, defendiéndolo. Esto es increíble después de tantos siglos de experiencia de la Iglesia con casos equivocados.
Para mí es absolutamente seguro que eso no tiene nada de sobrenatural, sino que eso es un caso psiquiátrico. Después de ser interrogado por la Iglesia Católica del Padre Struik en Bayamón y no encontrar apoyo, Javier se mudó de Puerto Rico. Mientras estuvo viviendo en la ciudad de Houston, él mismo llamó al noticiario de la cadena Telemundo porque quería conseguir ayuda para el fenómeno que estaba sufriendo. A través de ustedes me imagino de que me verán sacerdote y obispo y me tendrán que ayudarme, no sé, o verificar. En esa ocasión recibió al periodista vistiendo el mismo hábito que utilizaba San Francisco de Asís, quien fue el primer estigmatizado certificado por el Vaticano. Su cuerpo presentaba las heridas de Jesucristo y su frente estaba cubierta por sangre seca. En esa ocasión, también dejó saber que tenía revelaciones que llegaban a su mente. Lo del tsunami de Asia yo no lo predije, sino que lo vi en visión un mes antes. Después de aparecer en la televisión de Houston mostrando sus heridas sangrantes, Javier consiguió que 2 sacerdotes lo interrogaran y sometieran a pruebas para determinar si las marcas o los estigmas eran reales o eran un fraude. El padre Miguel Solórzano y Nicolás Harding visitaron a Javier, pero luego de entrevistarlo y ver su condición, recomendaron que el caso no fuera enviado al obispo de la diócesis de Houston porque había duda suficiente para creer que el caso no era real. Algunos de los factores que influyeron en la decisión del padre Solórzano y el padre Harding fueron los siguientes. Primero, la vestimenta que presentaba Javier, la cual se mandó a confeccionar él mismo porque dijo haberse soñado igual que San Francisco de Asís. Segundo, él mismo contactó a Telemundo para exponer su caso. Tercero, la sangre en su rostro estaba seca. Y cuarto, porque dijo que en una ocasión había estado en trance, lo cual supuestamente solo sucede en situaciones diabólicas.